Nuevamente estamos con ustedes este día de viernes. Seguimos con la serie, lo que es el sacerdocio cristiano, lo que es en la segunda etapa, ministrando al pueblo. Vamos a estar hablando este día de un tema que no se toca mucho. Cuando se tiene que ir al médico también evadimos, ¿verdad? Por temor a que tengamos desperfectos físicos y como que no queremos enfrentarlos, ¿verdad? Es algo así este tema, parecido la disciplina en la iglesia. Así es que la palabra discípulos es la raíz de la palabra tanto de discípulo como de disciplina. Nosotros vamos a estar hablando acerca de algunos aspectos. De hecho, queremos establecer que no hay una fórmula única para todos los casos de disciplina, pero vamos a tratar de acomodarnos al tenor bíblico, ¿verdad? A la palabra y lo más abarcante que podamos y lo más práctico también, ¿verdad? No hay cosa específica aquí. Lo tengo que aclarar, porque cada caso es diferente y la Biblia da varias opciones, pero sí hay principios que podemos estar siguiendo. Así es que entre la disciplina hay una disciplina que es formativa. La disciplina formativa es aquella que se da en el discipulado, es acerca de los principios de vida que se enseñan, acerca de los principios doctrinales, todo aquello que nos sirve para crecer, ¿verdad? Y para enfrentar las diferentes adversidades de la vida, lo que nos prepara la palabra a cada uno de nosotros para madurar. Esa es la disciplina formativa. Pero existe otra, la disciplina correctiva. Y la disciplina correctiva, pues, es la que se tiene que observar, se tiene que aplicar cuando hay alguna acción que daña no solo a la persona, sino daña a los que están con la persona. Entonces hay que aplicar medidas curativas y traer sanidad a las vidas. Por eso es la disciplina correctiva, pero la disciplina correctiva se puede evitar cuando se aplica la disciplina formativa. Bien, vamos a estar hablando acerca de la disciplina de la iglesia y vamos a dar inicio con lo que es el amor como motivo principal de la disciplina. Entonces la disciplina debe de definirse como un proceso de intervención mediante el cual la iglesia guía a un creyente que ha pecado, ya sea por ignorancia o por desobediencia, por rebeldía en forma deliberada, y lo tiene que llevar al arrepentimiento y por ende a la restauración en su comunión con Dios. Esos son los motivos de disciplina. La disciplina y el amor parecen acciones contrarias, pero la realidad es que no puede haber amor sin disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, versículo 9 al 10, nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo cual nos es provechoso para que participemos de su santidad. Así es que aquí hace una comparación a Dios con nuestros padres. Nuestros padres son los agentes, son los que Dios ha puesto aquí en nuestras vidas para que seamos formados y crezcamos sanos. Así que cuando un padre está dándole al hijo una corrección y el hijo le dice: ¿por qué me pegas? Después de que hizo algo mal, ¿qué le dice el papá? Porque te amo, porque tengo que enseñarte lo que es la corrección. En Timoteo habla de un proceso, ¿verdad? En 2 Timoteo, en el capítulo 3, creo que es el versículo 16, por ahí andamos. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Es un proceso en el que todos tenemos que entrar. Y ahí es donde entra la disciplina formativa para evitar la disciplina correctiva. Y esto es muy importante, ¿verdad? Dios pone a nuestros padres para corregirnos, pero también Dios, como Padre por excelencia, tiene que enseñarnos y madurarnos en la vida, y a veces es un proceso que nosotros no entendemos. Pero el principal motivo de la disciplina es el amor. Vamos a continuar. Es un compromiso de todo miembro del cuerpo de Cristo cuidar al hermano. Es un compromiso. Así es que esto no es una cuestión opcional. La mano, cuando una basura cae al ojo, trata de sacar la basura, lo protege. El ojo a la mano no la guía a tomar cosas calientes para que no se dañe. Es que todo el cuerpo tiene un compromiso consigo mismo, los miembros, los unos con los otros, de cuidarse, los miembros los unos con los otros, de edificarse y de buscar que nada absolutamente dañe al cuerpo. Mateo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, ¿a quién has ganado? A tu hermano. Agárralo solo, habla con él,
dile de la situación que pasa, y si te ha oído, dice, has ganado a un hermano. Así es que es un imperativo. Ve, tiene el deber de intervenir, no es una cuestión opcional. Ve y habla con tu hermano. Se requiere hablar con el hermano porque la disciplina es un mandato en la iglesia y se tiene que restaurar a la persona con mansedumbre y humildad, donde el que confronta debe considerarse a sí mismo. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es que disciplinar es un aspecto de confrontación, pero debe hacerse con mansedumbre y con humildad. ¿Por qué? Porque no sabes, dice, si al rato tú eres el que vas a estar también siendo disciplinado, porque tú también puedes fallar, podemos fallar. Así es que es muy importante, no es opcional la disciplina. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que ver los miembros los unos por los otros. Tenemos el compromiso de cuidarnos, tenemos el compromiso de restaurarnos, tenemos el compromiso de que nuestra comunión con Dios sea sana y nuestra relación entre nosotros sea sana, nuestro testimonio ante el mundo sea sano. Así es que la disciplina tiene que ejercerse y se hace en una manera personalizada, se hace en el orden y beneficio de todos. Eso es lo que sucede. Entonces, aunque somos muchos, al ser muchos miembros nosotros, sí, somos muchos, pero cada uno es único en el cuerpo de Cristo y es parte de todos. O sea, es personalizada. Cada uno de nosotros recibe una disciplina individual, pero a la vez beneficia a todo el cuerpo porque somos muchos los miembros del cuerpo, pero es un solo cuerpo. Primera carta de Corintios dice, capítulo 12, versículos 14 y 17, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Muchos entonces cuestionan el derecho de la iglesia a intervenir. Este es un problema, ¿verdad? En la vida de los miembros piensan que nadie tiene que intervenir. Ahorita, mi vida es mi vida, dice mucha gente, ¿verdad? Pero la vida en Cristo no solamente es arrepentirse y ser salvos, es una vida que se tiene que ejercer dentro del cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, y todos esos miembros, todo ese cuerpo es la iglesia. Así es que no nada más es ser salvos, sino es una vida corporativa la que nosotros tenemos que estar continuamente estar ejerciendo con un grupo de los demás. El problema en esta generación actual es que hay un individualismo tan grande, hay una búsqueda de satisfacción, pero es una satisfacción donde no se quieren adquirir ni compromisos ni responsabilidades. Se alega que la disciplina es una intromisión a la vida privada, que es contra la libertad cristiana. Es mi vida, yo hago lo que quiera, no se metan conmigo. Eso es lo que alega esta generación, ¿verdad? Es una intromisión a la privacidad, a la libertad cristiana. Otros dicen que es un acto de legalismo. Dicen que el que esté sin culpa, que arroje la primera piedra. ¿Quién es libre? Alegan ellos y dicen, ¿verdad? Bueno, es una de las cosas que esta generación discute. Otros dicen que la disciplina es contraria a la cruz, que no debería ser. O sea, es contraria a la gracia, que la disciplina no tiene razón de ser en la iglesia, que no debería de ser permitida porque opaca la gracia de Dios, ya que pensamos que la gracia de Dios todo se nos da gratuito y hagas lo que hagas, sigue siendo la gracia, ¿verdad?, la que opera. Pero el que ha recibido la gracia, Santiago dice, si tienes una fe sin obras, es una fe muerta. Entonces esto es muy importante, que nosotros entendamos que la disciplina no solamente es un acto de amor, sino que es una responsabilidad y es un compromiso de todos los miembros del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 21. O sea que no es una cosa opcional, es un orden la disciplina por sanidad. Dice en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra de Dios es clara. La disciplina es la sujeción de unos a otros, no es opcional, es un mandato para la iglesia y debe hacerse en el temor de Dios. Esa es la clave, ¿verdad? Que se haga en el temor de Dios, eso es lo bonito, es decir, en el contexto de una membresía fiel y responsable. Esto es muy importante. Si no hay un orden, si no hay una disciplina, aunque sea por amor, va a ser un caos la situación. En un hogar donde no hay un orden, en una familia donde no hay un orden,
pues se están gestando, se están formando monstruos ahí, ¿verdad? Desde chiquitos van creciendo. Recuerden que leíamos de Hebreos, ¿verdad? Que esa disciplina la compara con la formación que los padres nos dan, pero Dios es un Dios amoroso, es un Padre amoroso. Así es que vamos a ver lo que son la disciplina, el motivo, ¿verdad? De la disciplina es el amor, pero también tenemos que entender cuáles son los motivos que la iglesia tiene para disciplinar, ¿verdad? La iglesia disciplina formativamente si es que hay un programa de discipulado, pero se evita la corrección cuando hay una disciplina formativa. Pero vamos a ver cuáles son los motivos de disciplina correctiva ahora. Motivos para disciplina en la iglesia. Disciplina correctiva. Bueno, como cuerpo estamos comprometidos a cuidarnos, vuelvo a repetirle, unos a otros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, aquí hay un caso, ¿verdad?, que tenía que ser atendido. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Bueno, aquí Pablo está reprendiendo un caso de incesto, donde el hombre también tenía relaciones con la mujer de su padre. En este caso era su madrastra, ¿verdad? Vendría siendo. Y el apóstol Pablo reprende duramente a los corintios, dice, estáis envanecidos. Ya tenían que haber quitado en medio de ustedes, de esa comunión, que lo presenten como parte del cuerpo de Cristo, aquel que está haciendo tal cosa. Dice, porque esa situación no se ve ni en los gentiles siquiera. Pablo reprende a los corintios ese aspecto, esa falta moral, ese caso, ¿verdad?, de incesto. Pablo está tratándolo duramente. También el apóstol Pablo pide medidas contra los que andan ociosos, contra los que confunden con otra doctrina, contra los que dan mal testimonio por su ociosidad y los que causan divisiones dentro de la iglesia. Escuche los siguientes versículos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Los que andan desordenadamente, ¿verdad? Y que hablan de otra enseñanza, tiene que ver con la doctrina, porque esto trae confusión, y las confusiones siempre desarticulan, desbaratan, causan caos, causan confusión y división. Entonces el apóstol Pablo aquí menciona otro aspecto, ¿verdad?, de un motivo de disciplina correctiva dentro de la iglesia, ¿verdad?, que aquellos que andan en esa manera, dice, los amonesten, ¿sí?, alienten, los traten de ubicar, los que andan desordenadamente, ¿verdad? Es la manera como una disección, como quitar un tumor, como quitar lo malo, dice, no se junten con ellos. Sigue diciendo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia en el trato con los demás es muy importante. Así es que lo primero que el apóstol Pablo dice, apártense de ellos, no hablen con ellos, pero acá ahora dice, seanles pacientes también. Y luego sigue diciendo en Tito 3, versículo 10 y 11, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y estando condenado por su propio juicio. Pero es muy importante cuando dice, sé paciente con ellos, sé paciente. O sea, los vamos a dejar en su condición cuando no quieren escuchar. ¿Por qué? Bueno, esa disciplina es necesaria por la condición y la naturaleza humana, por nuestra tendencia a ocultar y a justificar nuestras acciones. Desde Adán es un mal que tenemos, pero tenemos que ser pacientes con el que está siendo disciplinado. Tiene que ubicarse, a lo mejor se le tiene que decir, estás fuera de la comunión con nosotros, pero no eres nuestro enemigo, te vamos a seguir hablando, seguimos interesados en que reflexiones, en que vuelvas a tu comunión con Dios, pero no se puede obligar a la persona que lo haga, ¿verdad? Entonces es muy importante, esa disciplina es necesaria. Nuestra condición siempre como humanos es esconder o tratar de justificar nuestras acciones que nos están dañando a nosotros
y estamos dañando a otros. En este caso puede ser la familia y también a la misma iglesia, ¿sí? Porque los casos que presenta acá Pablo aquí es el de incesto, es el de otra doctrina, es el de ociosidad y malas costumbres, ¿verdad? Es el que causa divisiones. Todo eso el apóstol Pablo lo hace meritorio, ¿verdad? Para una disciplina correctiva. Y en Génesis 3:8 aquí habla de nuestra naturaleza, de nuestra condición. Dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Estaban tratando de ocultar, ¿verdad?, su acción que habían cometido, pero se escondieron de aquel que podía darles perdón y darle alivio a sus conciencias. Nosotros tenemos la tendencia a querer ocultar, ¿verdad?, el pecado, a suavizarlo, a convencernos a nosotros mismos de que las cosas están bien. Y cuando nos confrontan, pues es normal que nos disguste, ¿verdad? Pero debe ser la confrontación con amor, con misericordia, debe ser la confrontación más que todo, ¿verdad?, con paciencia, no desechando a nadie. Si entiendas esto es muy claro, porque el apóstol Pablo dice: no te juntes con ellos. O sea, en este caso es: no entres en las ideas de ellos, en una comunión que no prevalezca sus puntos de vista. O sea, manténlos bien definidos, ¿sí? Vamos a continuar. La disciplina también persuade a otros a no pecar. Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Así es que la disciplina es sana. La disciplina tanto formativa como la correctiva, esa disciplina es sana. Entonces, nosotros tenemos áreas que deben de considerarse para corregir o disciplinar si se transgreden o distorsionan. Una de las áreas que hay que atender y que es meritoria disciplina es la fidelidad a la doctrina. Cuando se presenta una doctrina que confunde aún a los nuevos, entonces tiene que hablarse con tales personas, ¿verdad? Y ubicar las cosas con una doctrina sana. La unidad y el compañerismo, cuando se ve afectado el compañerismo y la unidad por prácticas que dañan al grupo, pues también es meritoria, ¿verdad?, a una disciplina correctiva. La pureza de vida también, cuando son actos de inmoralidad, también deben de tratarse, porque también lastiman a las personas y a la misma comunidad de la iglesia. Son casos que deben de ser y son situaciones que deben de estar siempre presentes, ¿verdad?, para tratarse. Desde hace un momento, cada caso es diferente, cada situación es diferente y debe de considerarse el infractor, ¿verdad? Si es por una desobediencia, si es por una debilidad, si es por qué circunstancias, pero aquí la realidad es que tiene que ser restaurado y tiene que ser vuelto a una comunión con Dios, con misericordia, sí, con la verdad, con el amor, con la paciencia, ¿verdad? Y no teniendo a nadie por enemigo. Continuamos. El abuso de autoridad dentro del cuerpo de Cristo también es un motivo de disciplina. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, Pedro está hablando, dice que él es anciano entre los ancianos y exhorta a los líderes, dice que pastoreen, no enseñoreándose de la grey no es nuestra, ¿verdad? Entonces no podemos enseñorearnos ni tener un abuso de autoridad. Yo creo que siempre debe hacerse con la palabra de Dios y con misericordia. Así es que esto es muy importante. Debe disciplinarse el mal testimonio, o sea, como las estafas, las deudas y otra serie de situaciones que afectan a los demás, ¿verdad? A las personas, al crecimiento de la iglesia, al desarrollo de otros creyentes. Esto es muy importante. Ahora, la disciplina es indispensable, hemos estado repitiéndolo. Y si se brincan leyes y principios de vida, se va a ocasionar un caos. ¿Por qué? Aunque no nos guste, la disciplina es bíblica. La disciplina es una extensión del Evangelio. La disciplina promueve la salud de la iglesia, hace que el testimonio sea transparente ante el mundo, advierte a los pecadores, sí, de que hay un mayor juicio que viene. No solamente es una disciplina aquí, sino que advierte que después de esto, si nosotros no acatamos la palabra, no tenemos una disciplina formativa, viene un juicio mayor todavía. Y protege al hombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo, ya que el mundo, nos guste o no, sacará opinión de Dios basándose en nosotros. Eso es muy importante. La gente va a tener concepto de Dios cuando nos vea a nosotros. David en el Salmo 51 habla del juicio, dice: para que seas tenido, dice, por puro, por justo. Tiene que aplicar la justicia, la disciplina, ¿verdad, Dios? Así es que si Dios no aplicara la disciplina, sería visto como alguien débil. Así es que la justicia, la disciplina hace ver a Dios como alguien fuerte. Imagínese usted que un delincuente daña o asesina, da muerte a un familiar suyo.
y el juez ante el cual va le dice, no, no hay problema, vete, lo deja libre. ¿Qué concepto usted le quedaría de aquel juez que dejó libre al infractor? Usted se quedaría con mala imagen del juez. Usted diría, ¿qué pasó? Él tenía que haber aplicado la ley ante el asesino de la persona que yo amaba. Entonces Dios tuvo que castigar el pecado. Y Dios tiene que disciplinarnos porque el pecado tiene que ser tratado por Dios. Pero aquí el pecado y la disciplina tienen que ver primero con el amor de Dios. Y después Dios va a tratar cada situación, los motivos que sean para tratarnos, ¿verdad? En una disciplina. Porque Dios no deja que la persona quede sin nada. O sea, nada más va a dejar pasar la ocasión. La disciplina la ejerce el Padre con el Hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, Él va a ejercer disciplina. Y dice que si no lo hace así, dice en Hebreos 12, seremos como bastardos. Así que esto es muy importante. El Salmo 11, versículo 3 dice, si fuere destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si se quitaran los fundamentos, ¿a quién afectaría? Al justo. Entonces no pueden ser brincados los fundamentos, no pueden ser quitados del medio, no pueden ser ignorados, porque es importante la disciplina. Mire, esta es la primera parte de estos estudios sobre la disciplina. Estaremos próximamente con lo que es la segunda parte y vamos a estar hablando del proceso y la aplicación de la disciplina. Así es que el asunto no es si se debe aplicar o no la disciplina, sino cómo ejercer esa disciplina. Aquí es ya lo práctico. Así es que estaremos próximamente con ustedes. Que el Señor les bendiga. Esperamos que usted entienda estos dos puntos que vimos hoy, que la disciplina es por amor y lo que son motivos de disciplina. O sea, lo estamos viendo así a grandes rasgos porque hay muchos aspectos que tienen que considerarse, pero esperamos que esto traiga edificación a su vida. Que el Señor le bendiga.